bendiciones a todos y cada uno de ustedes que se han dado un tiempecito para estudiar juntamente conmigo esta parte de las escrituras. Y pues principalmente shalom para todos ustedes, paz, bendiciones. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes para estudiar de las escrituras. Ya anteriormente habíamos estudiado los libros de los reyes y esta ocasión pues toca la oportunidad de estudiar el libro de Esdras. Ahí en el canal de YouTube ustedes van a poder encontrar las 3 partes que se llevaron a cabo del estudio de los reyes. La parte 1, parte 2 y parte 3 acerca del reino unificado y la división del reino. Esta ocasión vamos a continuar nosotros ahora con el libro de Esdras, porque estamos en una serie de estudio de las escrituras libro por libro. Solamente que cuando nosotros ingresamos al área de los reyes, de las crónicas y de los libros de Samuel, entonces optamos por realizar 3 estudios bíblicos que hablaron exclusivamente acerca de los reyes, para que pudiéramos comprender cómo fueron aconteciendo los sucesos y los rasgos históricos. Y ya después de haber estudiado estos libros, vamos a entrar en lo que es en materia del libro de Esdras, que es un libro muy importante para que nosotros podamos comprender el viaje de las escrituras que hemos empezado a partir del Bereshit o del Génesis. Yo quisiera antes que nada, antes de iniciar el estudio de la escritura de esta noche, bueno, pues para mí es noche, a lo mejor para ustedes es de día, es empezar con un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que hemos estado aprendiendo. Así de rápidamente, cuando nosotros estudiamos la Torah, que es el Pentateuco o también conocido como el Humash, aprendimos acerca de que la Biblia contiene la historia de una familia o la historia de un pueblo, y este es el pueblo de Israel. Nosotros lo vimos a través de Abraham, la elección del Todopoderoso hacia Abraham, y Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo varón que se llama Jacob, y él tiene 12 hijos que vienen a constituirse como los 12 estados o los 12 nombres de las tribus de Israel. Y después aprendimos que posteriormente Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto a través de la vida de su siervo Moshe o Moisés. Y de ahí nosotros venimos aprendiendo también más adelante en el libro de Éxodo o Shemot, mejor conocido, lo que Dios hizo a Egipto para poder liberar a su pueblo Israel. Luego lo que viene siendo el libro de Levítico y Números, Vayikra y Bamidbar, ahí aprendimos acerca de las leyes que el Todopoderoso le dio a su pueblo Israel en el desierto, para que ellos fueran un pueblo de sacerdotes y de gente santa, apartada. Aprendimos que la palabra apartado o separado en el hebreo es kadosh, consagrados por completo para el Todopoderoso. Y luego posteriormente estuvimos aprendiendo en el libro de Deuteronomio, o también conocido como el Devarim, acerca de una recopilación o un recordatorio de todas las leyes que distinguirían a Israel de los demás pueblos de la tierra. Los distinguí en el sentido de que eran leyes o una constitución de normas de vida que los harían ser un pueblo completamente separado para el servicio de Dios mismo. Y luego nosotros fuimos aprendiendo que cuando Israel logró entrar a la tierra prometida a través del liderazgo de Josué, conquistando la ciudad de Jericó, la ciudad de Ai, la ciudad de Gabaón, y así sucesivamente, los 30 y tantos reyes que lograron conquistar, ellos se establecen dentro de Israel como un pueblo principalmente teocrático, es decir, dirigido principalmente por Dios a través de sus jueces, a través de sus siervos, los profetas, a través de los sacerdotes. Entonces, también vimos en el libro de Josué, al finalizar, que el pueblo de Israel, ante la muerte del último juez, que fue Sansón,
ellos demandan a Yahweh, a Dios, que les otorgue un rey, alguien que los gobierne, alguien que los rija, así como las demás naciones tienen un sistema monárquico. Entonces el sistema de gobierno de Israel cambia totalmente de un sistema teocrático. Teocrático quiere decir un gobierno divino, Dios gobernaba directamente a su pueblo, cambia a ser un gobierno monárquico, es decir, dirigido a través de la monarquía, o como lo vemos actualmente en varios países como España, como el Reino Unido, entre otros, que son presididos por un rey. Entonces Israel demanda tener un rey, se lo demandan al profeta Samuel, y Dios le dice: está bien, levántate y unge a Saúl, que es una dinastía absoluta, porque su hijo Jonatán jamás pudo heredar el trono. Tras la desviación espiritual y la desobediencia de Saúl, Dios levanta a David como nuevo rey sobre Israel. Y sobre este linaje, el linaje de David, Dios establece la promesa de enviar un Mashiach. Mashiach quiere decir en el español Mesías ungido. Alguien ungido que se sentaría sobre el trono de David y recibiría el reino de David, y sería un reino que no sería removido, que no sería traspasado y que no sería destruido. Este es el reino del Mesías, que posteriormente en las Escrituras se nos revela en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, como Yeshua, o conocido tradicionalmente como Jesucristo. Entonces, ¿qué tiene que ver el libro de Esdras con toda esta pequeña recopilación que les acabo de hacer de las Escrituras? El libro de Esdras nos viene a hablar de lo que Dios tiene destinado para su pueblo Israel, y también lo que tiene destinado para la humanidad. Porque cuando el reino de Israel se encontraba unificado y funcionaba bajo el sistema de la monarquía que el mismo Israel había demandado, ustedes saben que David fue padre de Salomón, y que Salomón edificó el templo, o el Mishkan, el lugar de adoración para el Todopoderoso. Y ese templo que Salomón levantó aproximadamente 986, 987 antes del Mesías, en la era antigua, logró permanecer de pie aproximadamente 500 años, ya que en el 586 fue derribado por el imperio babilónico, y la tierra de Israel se quedó aproximadamente más de 70 años sin un templo físico en el cual oficiar servicios de holocaustos y servicios de adoración a Dios. Tras de esto aprendimos también que 10 de las tribus de Israel se habían perdido y asimilado por completo entre las naciones bajo el liderazgo del imperio asirio. Y mientras la casa de Judá fue llevada a cautiverio a Babilonia durante 70 años, el templo fue completamente destruido. Y ahora en Esdras nosotros vamos a aprender lo que es el tiempo de la reedificación. Vamos a aprender tanto el valor histórico, el aspecto histórico del cual nos habla el libro de Esdras, pero también vamos a poder nosotros notar que en ese estudio bíblico hay una gran verdad espiritual, hay un gran principio espiritual, que yo puedo ver que el mensaje de Esdras es un mensaje para nuestros tiempos y para nuestras vidas. Pero ya vamos a estar viendo más adelante cuál es el sentido espiritual que nosotros podemos darle al libro de Esdras. Vamos a estudiar principalmente, a retomar, bueno, se adelantó, aquí está. Principalmente tenemos que comprender y saber que la caída total de Jerusalén se llevó a cabo en el 586. La caída de Jerusalén no fue un acontecimiento que sucedió exclusivamente un solo día. Realmente la caída de Jerusalén se llevó a cabo a través de 3 deportaciones hacia las regiones de Babilonia. La primera deportación se llevó a cabo en el 605 antes del Mesías, y fue cuando el templo fue dañado en cierto modo, pero no destruido, solo dañado, y fueron llevados algunos de los utensilios
que se empleaban para el servicio de adoración. Posteriormente, en el 597 y 596, según la consideración del año cero, fue la segunda deportación y fueron llevados mucha población aristócrata y muchas personas influyentes de Jerusalén, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la tercera y última deportación es la del 586, y allí precisamente en el 586 es cuando el templo de Jerusalén fue destruido por completo. Fue cuando el templo fue reducido a cenizas por parte de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y obligó a la población de Judá a ser deportada y caminar hacia Babilonia, donde estuvieron cautivos un periodo aproximado, es una aproximación de 70 años, ya que en el 538, 537 aproximadamente desde el Mesías, los judíos pudieron retornar poco a poco a la devastación, a la ciudad devastada de Jerusalén o Jerusalén, y fue todo un proceso, porque de la misma manera como ellos tuvieron que ser deportados bajo tres viajes y bajo tres fechas completamente diferentes, de igual manera el retorno a Jerusalén no se realizó en un solo día, sino que fueron tres expediciones o tres viajes diferentes en momentos completamente distintos, en los cuales toda la cautividad que fue a Babilonia pudo regresar. Entonces, lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla es un pequeño, ¿cómo le podría decir? Un pequeño diagrama que nos está mostrando a nosotros qué es lo que exactamente sucedió en los tiempos de Esdras. Ahí abajito dice ubicación del tiempo de Esdras. Lo que queremos aquí, vaya, es que podamos comprender el tiempo en el cual se nos está ubicando. Y ustedes pueden ver hacia su lado derecho la imagen de una estatua, y a su lado izquierdo ustedes pueden ver unas leyendas que dicen Babilonia, medo-persas, griegos, romanos y alianzas finales. Entonces yo les quiero leer una pequeña parte del libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, para que ustedes puedan comprender qué es lo que tiene que ver esta imagen con nuestro estudio bíblico de ahora. Dicen las escrituras así en el nombre de Yeshua. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen el sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por causa de este sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey de Babilonia en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos entonces la interpretación. Mas respondió el rey a los caldeos: el asunto lo he olvidado. Si me mostráis el sueño y su interpretación, si no me mostráis el sueño y la interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Bien, hasta aquí ustedes pueden seguir leyendo hasta el versículo 49 de Daniel capítulo 2. Aquí podemos ver que Nabucodonosor que era el rey de Babilonia, el primer rey de Babilonia. Bueno, el primero realmente fue Nabopolassar, su padre, pero Nabucodonosor fue el primero del imperio, la potencia expandida de Babilonia. Él tuvo un sueño en los días de Daniel, donde él soñaba una gran estatua que tenía la cabeza de oro, que tenía los pectorales de plata, que tenía la cintura de bronce y los muslos de bronce, y que tenía las piernas de hierro y los pies los tenía de barro cocido juntamente mezclado con hierro. Y él quería que le revelaran la interpretación, pero el rey mintió cuando dijo: he olvidado el asunto. Realmente él quería comprobar que los astrólogos y los adivinos y los encantadores de Babilonia tuvieran una revelación de las divinidades y demostraran tanto el sueño como la interpretación. Y para no hacer más largo el asunto,
quien pudo interpretar esta visión fue Daniel, el profeta Daniel. Y el Todopoderoso le revela a Daniel que la cabeza de oro representa el imperio babilónico. La parte de los brazos de plata están representando un rey que se levantaría, que es los reyes de Medo-Persa, o la alianza que harían los medos con los persas para poder conquistar el imperio babilónico. Y que posteriormente de los Medo-Persas se levantaría un imperio como de bronce, así de fuerte, y que sería el imperio de los griegos, dirigido y presidido por Alejandro Magno, y que posteriormente tras los griegos se levantaría un reino, el cual serían los romanos, y que este reino se dividiría en el reino de Oriente, o en el imperio de Oriente y en el imperio de Occidente, y que por esta misma causa el imperio de los romanos estaba representado por dos piernas de hierro. Y por último, Daniel ve unos pies de barro cocido mezclados con hierro, y que esto representa alianzas y potencias inferiores futuras después del imperio de los romanos, que ha permanecido hasta nuestros tiempos, y que tiene parte del hierro porque tendría algunas colaciones o algunas representaciones del imperio de los romanos. Daniel vio en la visión, en la interpretación que Dios le da del sueño de Nabucodonosor, que una roca de pronto arrojada no por la voluntad de hombre viene y derriba por completo esta estatua, y esa piedra que viene y muele y hiere en los pies a la estatua y que la desvanece por completo, esa piedra, esa roca forma un gran jardín, un gran lugar paradisíaco y hermoso que cubre por completo la tierra, y que esta roca que viene y golpea a los gobiernos del mundo y que hiere las potencias del mundo es el reino del Mesías, el reino de Yeshua, que estará por establecerse en la tierra dentro de poco. Entonces, lo que tiene que ver esto con el estudio del libro de Esdras es que podemos comprender que desde los días de Daniel, el cual estaba en el cautiverio babilónico dentro de los 70 años que Dios había determinado, Daniel profetiza que posteriormente del imperio y las fuerzas babilónicas se levantarían los medos y los persas, y que justamente bajo el gobierno de los medos y de los persas es cuando el pueblo de Judá o los hijos que estaban en el cautiverio tendrían la oportunidad de regresar a Israel, a la ciudad de Jerusalén, a reconstruirla. El imperio babilónico se extendió desde el 605 hasta el 539 antes del Mesías, mientras que el imperio medo-persa se extendió desde el 539 hacia el 331 antes del Mesías. Es el tiempo exacto entre el 539 y el 331 cuando ocurrieron tres retornos del exilio babilónico y los judíos pudieron regresar a Jerusalén bajo la dirección de Ciro el Grande. Ciro ya pertenecía al imperio medo-persa, había terminado el imperio babilónico, había terminado el gobierno babilónico, y ahora los medos y los persas gobernaban sobre todo el mundo antiguo y sobre todo Medio Oriente. Entonces esta imagen es para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo y sepamos que el anuncio del regreso, que el cautiverio babilónico terminaría, el anuncio se hizo desde los días del imperio babilónico, pero la palabra profética del profeta Daniel se cumpliría hasta los días del imperio de los medo-persas. Bien, aquí hay bueno, está trabándose un poquitito la pantalla. Vamos, aquí está. Entonces, cuando nosotros empezamos el estudio del libro de Esdras, encontramos en el primer versículo que dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Entonces aquí nosotros ya estamos ubicados en el tiempo. Nos está diciendo que Ciro es el rey de Persia, nos está avisando que el imperio babilónico ya terminó,
ya se cumplieron los 70 años que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías, que ellos irían a cautiverio a causa de su pecado, que Dios los castigaría con cautiverio en tierras lejanas, pero que Dios tendría también misericordia, rajem, de su pueblo Israel, su pueblo Judá, y que ellos podrían volver. Entonces nosotros encontramos aquí que para que la palabra del Señor se cumpliese por boca de Jeremías, Dios despierta el espíritu de Ciro. Esto nos indica que el rey Ciro tenía cierto conocimiento de las escrituras y que tenía cierto conocimiento de las profecías. Entonces Dios envía su espíritu hacia cercanía del rey Ciro y lo hace comprender de que es el tiempo de que su pueblo Judá, los judíos, regresen de la dispersión, y les da el permiso y les otorga la oportunidad de que ellos puedan volver hacia la tierra de Israel. Por eso dice Ciro estas palabras en el verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa Yahweh Dios de Israel. Él es el Dios, Él es el Elohim, el Todopoderoso Viviente, la cual está en Jerusalén. O sea, Ciro reconoció que en Jerusalén estaba el lugar elegido por Dios para que se le edificara casa. Y Ciro sabía de que en Jerusalén el templo que Salomón había edificado estaba completamente en ruinas, completamente destruido, y él pone a su disposición el tesoro real de los persas, de los medios de los persas, para que se levante, para que se edifique el templo para adoración a Dios. Ahora, ¿bajo qué manera fue que Ciro cumple la palabra que Dios había profetizado a través de Jeremías? Vamos a ver Jeremías capítulo 29 versículo 11, que es lo que Dios profetizó a través de Jeremías y que el rey Ciro vino a cumplir en su momento correcto. Dicen las escrituras: porque así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea que a pesar que ellos vivieron allá en Babilonia, muchos de ellos tuvieron comodidades, les fue bien, Dios iba a cumplir su palabra, que solo 70 años ellos iban a estar en el cautiverio babilónico, y que Dios los visitaría en Babilonia y que los haría retornar y que los haría regresar para cumplir su propia palabra. Entonces nosotros vamos a aprender que el retorno del exilio se fragmenta o se estudia de la siguiente manera. Del capítulo 1 al capítulo 6 está el primer retorno, que son los que volvieron con Zorobabel. Hay tres dirigentes que nosotros podemos encontrar en las escrituras, en todo el Tanakh, que se encargaron de realizar los retornos del exilio, que son Zorobabel, Esdras y Nehemías. Del capítulo 7 al capítulo 10 podemos ver el segundo grupo de los que retornan bajo el liderazgo del sacerdote Esdras. Y el tercer grupo no lo vamos a encontrar en el libro de Esdras, sino que lo encontramos en el libro de Nehemías, porque son los que retornaron exactamente con el siervo Nehemías, el copero. Ahora aquí cabe muy importante recalcar que en las versiones tradicionales como Reina Valera podemos encontrar el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Pero se considera, según los estudios de los escritos, de los Sefer, de los rollos, que el libro de Esdras y el libro de Nehemías realmente eran un solo rollo, sino que para su mejor estudio, su mejor comprensión, se redactó el libro de Esdras y aparte el libro de Nehemías, pero que originalmente es prácticamente lo mismo. Y si nosotros hacemos un estudio o un análisis muy profundo de Esdras y Nehemías, vamos a encontrar que hay grandes similitudes y que hay grandes aspectos que unen directamente el libro de Esdras y Nehemías, porque originalmente formaban parte de un mismo rollo o de un mismo libro. El libro de Esdras probablemente se considera que fue escrito entre el 460 y el 440 antes de Mesías. El libro está dedicado a los eventos ocurridos en la tierra de Israel durante el tiempo del regreso del cautiverio babilónico y de los años subsecuentes, es decir, lo que fue ocurriendo posteriormente, que ellos pudieron regresar de Babilonia hacia Jerusalén
y cubre un periodo aproximadamente de un siglo, comenzando a partir del 538, que es cuando se les otorga el primer permiso a Zorobabel de poder regresar a Israel. El énfasis que nosotros podemos ver en el libro de Esdras es prácticamente la reedificación o la reconstrucción del templo. El libro contiene grandes registros genealógicos. Esto nos está indicando que el libro nos está hablando que uno de los propósitos de la redacción de todas estas genealogías es encontrar y establecer el linaje levítico arónico para que ellos pudieran reclamar el sacerdocio y poder ejercer el ministerio sacerdotal cuando el templo estuviese completamente edificado, construido. Entonces nosotros podemos ver, bueno, el libro de Esdras no nos habla de esto, lo que voy a hablar a continuación, pero es muy importante recalcar que el templo, el segundo templo de Jerusalén, no tuvo las mismas facilidades que el primer templo. El primer templo se construyó en muy poco tiempo, pero el segundo templo tardó más de 49 años aproximadamente en edificarse, porque hubieron muchas contingencias, hubieron muchos problemas que imposibilitaron que el segundo templo se pudiera llevar a cabo con las mismas facilidades que se había llevado la construcción del primer templo. Entonces, debido a que cuando ellos regresan de Jerusalén, lo primero que los judíos debieron haber hecho fue lo siguiente: no solo buscar el linaje arónico de quienes iban a ocupar el servicio sacerdotal en el templo, sino que era muy importante que ellos buscaran quién era la persona indicada en el linaje de David que debía de subir al trono. Las escrituras nos revelan que tras el retorno babilónico, nadie de la familia real de David ocupó el trono de Judá correspondiente, sino que fueron personas ajenas las que fueron tomando el trono de David correspondientemente, porque se los imponían los imperios sobre los cuales ellos estaban siendo dominados. Por lo mismo hubo una derivación religiosa post-exilio. No todos los levitas estuvieron de acuerdo en que no se buscara el descendiente directo de David para que se sentara en el trono. Entonces hubieron diferentes conceptos para comprender la nueva administración o la nueva cámara legislativa que se estaba desarrollando en Israel. Debido a que el templo tardó mucho tiempo en edificarse, 49 años, lo que se comenzó a realizar por todo Israel es que se levantaron pequeñas Bet Tefilá. Bet Tefilá del hebreo quiere decir casa de oración, y que en el Nuevo Testamento nosotros los encontramos como las sinagogas. Las sinagogas funcionaron por todo Israel como puntos de reunión para la oración. La palabra Bet Tefilá es una palabra compuesta que significa Bet, casa, y Tefilá quiere decir oración. O sea, Bet Tefilá hablamos de casas de oración o sinagogas en las cuales se comenzaron a reunir todos los judíos después que regresaron del cautiverio babilónico. Antes del cautiverio babilónico las sinagogas no existían. Las sinagogas vinieron a existir cuando ellos regresan de Babilonia y se imposibilita la reconstrucción del templo. Entonces ellos comienzan a fundar sinagogas en sus regiones cercanas para reunirse en cada Shabbat y estudiar las escrituras. Cuando ellos regresan de Babilonia y se encuentran con tantos problemas para la reconstrucción del templo, entonces surge una derivación religiosa de fariseos, seduceos, celotes y esenios. Y los principales grupos eran los fariseos y los saduceos. Ellos, al ver que era tan difícil la reconstrucción del templo, entonces se estructura un sistema de estudio de las escrituras que se le llama como el círculo de la Torah. Entonces lo que se hace es que el libro de Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que conforman la Torah, se segmentan en secciones especiales, en secciones de estudio, para poder en un año entero, en un año hebraico, en un año bíblico, poder estudiar toda la Torah de una manera sincronizada y de una manera exacta y de una manera precisa. A esta división de estudio de las escrituras de la Torah
se le conoció como las parashot. La palabra parashot en el hebreo quiere decir secciones. Entonces, cada Shabbat, cada día de reposo, se reunían y estudiaban la parashá, la sección exacta del estudio de las escrituras. Es importante recalcar que antes del cautiverio babilónico no había sinagogas, como ya lo mencioné, y tampoco estaba segmentada la Torah en ese círculo de estudio basado en el sistema de las parashot, de las secciones. Este trabajo se vino a realizar cuando regresan del cautiverio babilónico y surge como una necesidad de estudiar las escrituras de una manera ordenada y precisa. Entonces la parashá semanal que se estudia en el día de reposo, en el Shabbat, es una porción de la Torah y se utilizan como complementos alías o porciones de los profetas, y en el caso de que tenemos la revelación de Yeshua como el Mesías, utilizamos porciones del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Entonces la parashá abarca porciones de la Torah, de los Nebim, que son los profetas, y de los escritos nazarenos, que es el Nuevo Testamento. Es un estudio bíblico que se lleva a cabo durante la semana y que tiene su mayor énfasis en el Shabbat. Entonces, volviendo a las derivaciones religiosas que se llevaron a cabo en el post-exilio, encontramos a los fariseos. Los fariseos, ¿por qué fariseos, saduceos, celotes y esenios? Porque fueron diferentes formas de interpretar las escrituras y de interpretar las circunstancias. Los fariseos eran una secta o una derivación de cuando se formaliza aquí donde se formaliza especialmente el judaísmo como una religión oficial. El judaísmo siempre ha existido en Israel, pero cuando regresan de Babilonia, el judaísmo toma un sabor como que más fuerte en el sentido religioso, y los fariseos establecen su halaja, su manera interpretativa de los mandamientos y su manera de llevar a cabo los preceptos divinos. Entonces ellos marcan y segmentan la forma como la cual el pueblo debe de llevar a cabo cada mitzvot, cada mandamiento. Entonces mucha gente confía en los postulados y en las indicaciones de los fariseos, porque ellos creían en la existencia del espíritu, del alma, del nefesh, del ser viviente, de la persona. Ellos creían en la resurrección futura de los muertos. Ellos creían en la existencia de los malachim, de los ángeles. Por todo lo contrario, los saduceos no creían en la existencia del nefesh interior del humano, el alma viviente. Los saduceos no creían en los ángeles y no creían en la futura resurrección. Entonces tenemos principalmente los dos grupos más grandes que se desarrollan en el judaísmo post-exilio: el fariseísmo y el saduceísmo, que como fueron las fuerzas religiosas más fuertes, hagan de cuenta que la gente era farisea la gente, o la gente era saducea. Era algo así más o menos, para que ustedes se den cuenta, no más o menos, pero como una idea para que lo conciban como tipos partidos políticos, que la gente es de revolucionaria, que la gente es constitucional, que si la gente es de este partido, que si es de otro. Entonces la gente decidía seguir la interpretación de los fariseos o la interpretación de los saduceos. Entonces ayer cada quien experimentaba su judaísmo bajo estas derivaciones. Ahora es importante recalcar, pero eso ya va a ser en otro estudio, que dentro del fariseísmo existían aproximadamente 7 formas de llevar a cabo el fariseísmo, pero que habían 2 escuelas de pensamiento mucho más fuertes dentro de los fariseos, que eran la casa de Shammai y la casa de Hillel. La casa de Shammai decía de qué manera cumplir los mitzvot, los mandamientos, y la casa de Hillel decía otra manera de cumplir los mandamientos. A este tipo de interpretaciones o de casas se les conoce como las halajas, las maneras como el judío lleva a cabo el cumplimiento de las escrituras. Pero bien, eso sería un tema mucho más profundo que más adelante vamos a estar compartiendo. Encontramos otras derivaciones post-exilio, que son los celotes, que ellos tenían tanto celo, quizás posiblemente por eso la palabra celotes, tanto celo de llevar a cabo las cosas a la manera de la Torah, que ellos no estaban de acuerdo en pagar tributo a los persas,
posteriormente pagar tributo a los griegos y posteriormente pagar tributo a los romanos. Entonces los celotes siempre tenían esa tendencia a querer buscar la completa independencia del Estado judío o de la región de Judea. Encontramos también el grupo o la derivación religiosa de los esenios. Los esenios dijeron que la nueva Cámara Legislativa y el nuevo orden para gobernar a Israel, que realmente nada más era la sección de Judá, la tribu de Judá, estaba completamente desviado, completamente corrompido. Entonces los esenios dijeron, la mejor manera de llevar a cabo el judaísmo y la mejor manera de llevar a cabo la práctica de nuestra religión, de nuestra fe, es regresar a los tiempos de Bamidbar. Bamidbar, que es el libro de Números, quiere decir la palabra Bamidbar, en el desierto. Entonces los esenios fueron un grupo de levitas y de personas que decidieron apartarse por completo e irse al desierto y experimentar una vida espiritual como cuando Israel estuvo en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces los esenios fueron personas que se fueron directamente hacia el desierto, allá pusieron sus clanes, sus familias, y se sentaron en el desierto como una manera de querer vivir la fe de Dios de Israel a la manera de sus antepasados cuando estuvieron en el desierto, cuando salieron de Egipto y iban rumbo a la tierra prometida. Entonces, esas son algunas de las derivaciones que podemos ver después del cautiverio babilónico. Ahora, en el libro de Esdras, este es un sentido espiritual. Aquí es donde vamos a entrar un poco en la porción, en la parashá espiritual del libro de Esdras, porque encontramos un remés. Remés es un nivel de interpretación dentro del judaísmo. Dentro del judaísmo podemos encontrar un método de interpretación muy bueno que yo recomiendo ampliamente, que es el Pardes. El Pardes viene siendo unas siglas o también como un acróstico de palabras que nos ayudan a comprender cómo se llama el texto hebraico. Y el segundo nivel de interpretación del sistema Pardes se llama Remez. Remez quiere decir una profundidad espiritual o una connotación profunda que nosotros podemos encontrar en similitud dentro de una porción de las Escrituras. Dentro del libro de Esdras podemos encontrar un remez, o sea, una profundidad espiritual que nosotros vamos a mirar aquí, que todo en el plan del Todopoderoso tiene un propósito. El libro de Esdras nos habla de un remanente que logra retornar de Babilonia hacia Jerusalén para cumplir los propósitos de Dios, para cumplir los propósitos que el Todopoderoso tenía designado para su pueblo, porque no todos los que fueron a Babilonia regresaron muchos, pero no todos, porque muchos encontraron riquezas en Babilonia, se hicieron banqueros, se hicieron de grandes terratenientes, se hicieron de riquezas poderosas en Babilonia y le encontraron sabor a vivir en Babilonia y nunca más quisieron regresar. Solamente un remanente regresó a Jerusalén y en cierto modo regresan y Dios los utiliza para llevar a cabo sus propósitos siempre. Entonces la palabra aquí clave del remés es la palabra remanente. Y remanente lo podemos encontrar a través de todas las Escrituras. Un remanente que Dios siempre está utilizando para glorificar su nombre, para exaltar su nombre y para cumplir sus propósitos. Como cuando el mundo se corrompió por completo en el pecado en los días de Noé, Noé y su familia fueron un remanente que Dios rescata para llevar a cabo sus propósitos divinos. La familia de Lot también, cuando Dios saca a Lot y su familia de Sodoma y de Gomorra, ellos fueron un remanente que Dios saca para testificar de su poder y para glorificarse en gran manera. Posteriormente también los 7,000 profetas preservados en Israel, a pesar de la persecución de Acab y Jezabel, fueron un remanente que no doblaron sus rodillas a Baal, sino que se mantuvieron íntegros al servicio del Todopoderoso, y que estos siervos de Dios sirvieron como un remanente en Israel para que el nombre del Todopoderoso fuera exaltado y quedara un pequeño remanente que alaba y glorifica el nombre del Todopoderoso y que no se corrompió
en el pecado. De igual manera, cuando los israelitas padecieron la cautividad en Egipto, Dios libró a su remanente y sacó de Egipto a su pueblo para que le fuera un pueblo que viviera en Kedushá, en santidad para Dios, un remanente especial. Dios siempre está colocando y liberando un remanente para cumplir sus propósitos. Un promedio de 50,000 personas regresaron de Judea en el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 64 a 67, porque solo un remanente regresa a Jerusalén para llevar a cabo los designios de Dios. Y luego posteriormente en el Nuevo Testamento también nos dice el apóstol Pablo que los hijos de Israel fuesen como las estrellas del cielo, solo un remanente, solo una porción es la que hace la voluntad del Padre. Hoy Dios está llamando nuevamente a la casa de Israel que regrese, pero solo un remanente. Los que escuchen la voz del Espíritu de Dios que está hablando son parte del remanente. Los que están escuchando la voz del Padre, que están volviendo en obediencia a los mandamientos y creyendo en la persona de Yeshua como Mesías, esos son el remanente que Dios está llamando para cumplir sus propósitos en estos tiempos finales. Entonces aquí encontramos en el libro de Esdras un remés, una profundidad de que hay siempre un remanente que Dios está utilizando para que su nombre se glorifique y para que su pueblo le busque constantemente. Entonces nosotros encontramos una parte muy importante en Esdras capítulo 3, versículos 1, versículo 4 y versículo 5, y dice: cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos como estaba escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Yahweh, y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria al Señor. Aquí nos dice que cuando llegó el mes séptimo, ellos se reunieron para llevar a cabo la fiesta de los tabernáculos. Ellos habían estado 70 años en Babilonia, imposibilitados de estudiar la Torah, imposibilitados de llevar a cabo los Moedim o las fiestas solemnes del Señor. Entonces cuando ellos regresan con tanta hambre de la Torah, con tanta hambre de la palabra, que comienzan a estudiarla y se dan cuenta que están en el mes séptimo y que es el tiempo de llevar a cabo la fiesta de los tabernáculos según las escrituras lo prescriben y lo ordenan, y ellos con amor y con regocijo comenzaron a obedecer todo conforme las escrituras se los estaban mostrando, porque tenían el deseo de obedecer la palabra de Dios. Dice la escritura en Esdras capítulo 3 que ellos obedecieron conforme estaba escrito. ¿Qué estaba escrito? ¿En dónde estaba escrito? Vamos a ver Levítico 23, 34 y 36. Allí dice qué es lo que estaba escrito y que ellos obedecieron con tanto amor. Dice Levítico 23: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes, el séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. El primer día habrá una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Esto se le conoce como un chabatón, o un alto día de reposo, un día de reposo especial, diferente a los demás días a los demás Shabbat que se llevan a cabo cada 7 días. Durante 7 días van a ofrecer una ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis una santa convocación y ofreceréis una ofrenda encendida a Yahweh. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. O sea que la fiesta de los tabernáculos se celebraba del 15 al 22 del mes séptimo, o conocido como el mes de Tishrei. Y que cuando terminaban los 7 días de la fiesta de los tabernáculos, cuando ellos edificaban como unas casitas, unas cabañitas de palmera, durante esos 7 días ellos dormían en esas cabañitas, comían en esas cabañitas, como un recordatorio de que en cabañas o en tiendas de campaña Dios los hizo habitar durante el desierto. Cuando terminaban los 7 días de los tabernáculos o de las cabañas, seguía el octavo día, que se le conocía como la Simchat Torah. Simchat Torah quiere decir el gran día de regocijo de la Torah, el regocijo de las escrituras. Entonces, cuando terminaban los 7 días, en el octavo día era una gran convocación y se presentaba una ofrenda encendida al Señor, y era día de gran regocijo, un gran día de alegría,
porque había terminado la fiesta de los tabernáculos, y con el Simchat Torah lo que ellos estaban celebrando es que estaban agradecidos con el Señor porque les había permitido llevar a cabo las 7 fiestas solemnes que marcaba el calendario bíblico. El Simchat Torah representaba como el broche de oro y la culminación de todas las fiestas bíblicas del año bíblico. Era una manera de agradecer y de alabar al Todopoderoso por sus bendiciones, y a manera de tradición se estableció que a partir de Simchat Torah se empezara el círculo de las parashot, lo que les expliqué, las porciones de las escrituras. Cada parashá, cada Shabbat se había estudiado. 54 parashat cumplen todo el estudio completo de la Torah. Entonces ahí ellos determinaron que a partir de Simchat Torah se empezara el estudio del círculo de la Torah. Y nosotros podemos ver en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que Yeshua también celebró el Simchat Torah. Ahora no traje en este momento la porción de las Escrituras, pero dice la Escritura que en el gran día se levantó Yeshua y comenzó a leer las Escrituras, que decían que creyeran en él, de su interior correrían ríos de agua viva. Cuando nosotros leemos esa porción del Nuevo Testamento, no tenemos ninguna idea qué significa que en el gran día de regocijo Yeshua se puso de pie y leyó el rollo de las Escrituras. Lo que se traduce como gran día de regocijo no es nada más y nada menos que la celebración de la Simchat Torah. O sea que Yeshua había subido a Jerusalén a celebrar los 7 días de tabernáculos, y terminó en el 8º día cuando se reunió en el templo y leyó el libro durante la ceremonia del Simchat Torah. Quiere decir que Yeshua cumplió también todas y cada una de las fiestas. Entonces yo quiero aprovechar aquí para que comprendamos que cuando llega el mes séptimo bíblico, no el mes séptimo del calendario gregoriano que nos rige actualmente, cuando llega el mes séptimo bíblico inician las fiestas del otoño, y más adelante vamos a estar dentro de unos pocos días colgando el estudio bíblico acerca de las fiestas del otoño, para que nosotros comprendamos cuál es su sentido profético para nuestros tiempos, porque las fiestas de otoño son un grupo que abarca 3 solemnidades. Es Yom Teruah, que significa día de trompetas o día del arma; Yom Kippur, que significa el día de expiación y de perdón, y el ayuno anual; y el día de Yom Sukkot, o los días de Sukkot, los días de los tabernáculos, que se celebra el día 15. Y ustedes pueden encontrar la ordenación de estos días solemnes, días dedicados para el Señor, en Levítico 23, del 24 al 37. Vamos a seguir continuando aquí. Entonces nosotros vemos en Esdras capítulo 3 que inicia la reconstrucción del templo. ¿Cómo reiniciaron la reconstrucción del templo? Cuando nosotros queremos reedificar o construir algo, pues lo hacemos con regocijo, lo hacemos con alegría, porque estamos llevando a cabo un propósito. Dice la Escritura que ellos cantaban y alababan dando gracias al Señor, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre el pueblo de Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo. Ellos estaban contentos, estaban gozosos, que podían cumplir el propósito de edificar nuevamente la casa del Señor. Pero cuando nosotros comenzamos a edificar la casa de Israel, el adversario siempre trata de intimidar y detener la obra de Dios. Cuando nosotros tenemos el deseo de servir al Todopoderoso y compartir el conocimiento, compartir la palabra, compartir lo que hemos recibido de gracia, como dicen las Escrituras, comienza a haber cierta oposición. Comienza el adversario a colocar oposición. ¿Y qué pasa cuando la oposición es fuerte y nosotros no estamos fortalecidos espiritualmente para hacer frente? Viene el desánimo, viene la aflicción. Dice Esdras 4:4: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que ya no edificara. Y muchas veces nosotros, cuando queremos edificar, como queremos construir dentro de la obra del Señor, llegan los desánimos, llegan las aflicciones, comienza el enemigo a colocar pensamientos de negatividad, comienza el enemigo a colocar pensamientos de frustración, y toda la obra se frustra y toda la obra se detiene, porque hacemos caso a esas voces negativas y hacemos caso a la voz del adversario, y no logramos entender que realmente lo que está haciendo el enemigo es detenernos y frustrarnos.
porque llegan falsas acusaciones a nuestras vidas. Nos sentimos mal, nos sentimos poca cosa, nos sentimos frustrados. Algo así aproximadamente le pasó al pueblo de Judá cuando ellos estaban reedificando el templo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Por qué quedó suspendida? Porque comentaron falsos, hubieron falsas acusaciones, hubieron ¿cómo se podría decir? Calumnias contra el pueblo de Judá. Comenzaron a decirle al rey Ciro y a los reyes subsecuentes de que los judíos lo que querían causar era una rebelión. Entonces se detuvo por completo la obra de Dios y no pudo edificarse el templo. Qué difícil es cuando nosotros por depresiones, por problemas de la vida, dejamos de hacer ese ministerio que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Qué difícil es cuando nosotros reconocemos que hemos recibido un llamado de parte de Dios y en vez de llevarlo a cabo, vienen los desánimos, vienen las acusaciones, vienen las frustraciones y nos cierran el paso y dejamos de trabajar para el Señor. Y nos pasa exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel en los días de Zorobabel, que se frustran, se cierran. La obra de Dios la impedimos, colocamos frustraciones, colocamos limitaciones y no permitimos que la obra crezca a través de nuestras vidas porque no estamos creyendo en las promesas del Señor. Pero sin embargo, qué hermoso es cuando viene la palabra del Señor a nuestras vidas, viene el Ruach, viene el Espíritu de Dios y nos alienta y nos conforta y nos levantamos y cobramos ánimo y decimos, bueno, yo fui llamado para hacer esto. A través de esto yo voy a servir al Señor. A través de esto voy a engrandecer su obra. A través de esto voy a hablar de su nombre. A través de esto voy a proclamar su grandeza y dar a conocer su salvación. Algo parecido también le ocurrió al pueblo de Judá. Dice Esdras capítulo 5, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Idó, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, a quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas que Dios les ayudaba. Vemos que cuando vino la palabra del Señor a través de Ageo y Zacarías, ellos comenzaron a cobrar ánimo, ellos se fortalecieron espiritualmente, se vino abajo los temores, se vino abajo las frustraciones, se vino abajo esas limitaciones que ellos sentían tener y comenzaron nuevamente a tomar el ladrillo, a tomar la pala, a tomar la arena, a tomar la grava y comenzaron con pasión y con servicio a edificar la obra del Señor. Qué maravilloso es cuando nosotros tomamos nuestra identidad como hijos de Israel, como hijos del Todopoderoso y comenzamos a edificar dentro de la obra de Dios y comenzamos a testificar y comenzamos a proclamar y comenzamos a impartir nuestro conocimiento y comenzamos a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo Él nos ha rescatado y cómo Él nos ha restaurado a su palabra. Entonces comenzamos a ser de edificación y de bendición para muchas otras más personas, porque Dios desea que cada uno de nosotros coloque ladrillo, coloque fundamentos, coloque crecimiento dentro de su obra. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos en una mano el ladrillo, tenemos en otra mano, ¿cómo se llama? Para escarbar el pico, la pala, y nosotros los guardamos. Pero cuando nosotros damos uso a lo que el Todopoderoso ha puesto en nuestras manos, comenzamos a edificar una obra grande. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué talento, qué virtud, qué don Dios ha puesto en tus manos para que lo uses y edifiques la casa del Señor? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en tus manos para que también te levantes y comiences a edificar casa en la cual Dios se glorifique? La bendición viene cuando nosotros tomamos nuestra parte y obedecemos lo que Dios nos está diciendo. Dios nos está invitando a cada uno de nosotros que nos comprometamos a edificar, que nos comprometamos a trabajar dentro de su obra, que nos comprometamos
a impulsar los ministerios que pueden llevar el conocimiento de la palabra a otros lugares, a otras regiones. Dice la palabra del Señor en Esdras capítulo 6, dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Zacarías, hijo de Idó. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, el rey de Persia. Ellos fueron bendecidos por el Señor porque cumplieron el propósito por el cual habían sido traídos. ¿Con qué propósito has conocido la voluntad y la palabra del Señor? Hemos conocido la palabra y la revelación para que podamos nosotros avanzar, edificar, reconstruir. Dice la Escritura en el libro de Hechos que en estos tiempos posteriores Dios levantaría, reedificaría las tiendas del tabernáculo caído de David. Este es el tiempo de la reedificación y es el tiempo de la restauración, en que cada uno de nosotros comprenda cuál es nuestra función dentro de esos tiempos de restauración, donde el Espíritu de Dios ha salido por los 4 puntos de la tierra y ha comenzado como con un soplo, como con un silbido apacible, a llamar a las ovejas, a traer a las ovejas. ¿Cuál es mi papel como hijo del Todopoderoso? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cada uno de nosotros, Dios nos ha delegado de un talento, de una virtud y de una posibilidad de poder servir al Señor. Pero cuando nosotros somos obedientes a la voz del Padre, entonces comienza a llegar bendición espiritual a nuestras vidas, una prosperidad en nuestra alma, una prosperidad en nuestro espíritu, en nuestro nefesh, que nos llena por completo de shalom, de paz, de bendición, de tranquilidad, de gozo, porque comenzamos a hacer y a cumplir el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados, cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Esdras capítulo 7 que él llevó a cabo lo que Dios tenía designado para su vida. Él obedeció el propósito de Dios para su vida. Esdras subió de Babilonia. Este era un escriba diligente en la Torá de Moisés que Yahweh Dios de Israel le había dado. Y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahweh Dios de Israel estaba sobre Esdras. O sea, Dios estaba sobre Esdras y en la vida de Esdras, porque él se propuso obedecer el propósito que Dios tenía designado para su vida. Y dice la Escritura que Esdras vuelve y comienza a llevar a cabo, ¿qué comienza a llevar a cabo? ¿Su voluntad o la voluntad del Todopoderoso? La voluntad de Dios. Él comenzó a leer las Escrituras, era hombre diligente en la Torah, o sea, conocía profundamente los mandamientos, conocía cuál era la voluntad de Dios. Yo me sorprendo que hay gente que todavía dice: Salomón, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida es que hagas su palabra y que la obedezcas, porque de esta manera vendrá bendición y vendrá prosperidad para tu vida. Entonces, él desconocía cuál era el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para su pueblo? Que nosotros hagamos su palabra, que cumplamos su palabra, que andemos con su palabra y que lo obedezcamos. Pero entonces cuando Esdras regresa a Jerusalén y empieza a poner en marcha la palabra, la Torá, cada mandamiento, se encuentra con un problema bien grande. La Torá delineaba y marcaba que los hijos de Israel no podían contaminarse con mujeres que no fueran del pueblo del Señor. Y muchos de los hijos de Israel y levitas se habían mezclado con mujeres cananitas y les habían nacido hijos. Y aquí encontramos nosotros una porción muy importante en Esdras capítulo 9-10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos. Esdras decía esto porque el pueblo se había contaminado. La simiente o la será, la palabra hebrea será quiere decir simiente o esperma. La simiente de Abraham se había mezclado con otros pueblos en los cuales la ley de Dios había prohibido por completo. No se podían allegar ellos a una mujer extranjera, sino que debía de permanecer la simiente entre el mismo pueblo de Israel como una manera de preservar el linaje del pueblo de Dios. Y eso es muy importante que nosotros podamos comprender, porque el apóstol Pablo también nos da una enseñanza en 1 Corintios 6:14 que dice: no se unan en un yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo que estamos aquí entendiendo es que Dios desea que nosotros permanezcamos solamente en luz. Y aunque el versículo está hablando de una connotación física, de que los israelitas se habían mezclado con las cananitas, y que luego Pablo nos dice que no nos mezclemos con los que no aman al Señor, con los que no aman al Padre, realmente aquí encontramos también un remeso, una profundidad, de que Dios está deseando que nosotros no tengamos ningún vínculo espiritual con lo impío, con lo profano, con lo sucio, con lo que deshonra el nombre de Dios, sino que nosotros permanezcamos en la palabra del Señor, que nosotros permanezcamos en la verdad del Todopoderoso, que nosotros no nos mezclemos con las prácticas paganas, que nosotros no nos mezclemos con las costumbres de los pueblos, sino que aprendamos a ser un pueblo completamente diferente, separado y apartado para el Señor. Y a Esdras le pudo tanto en su corazón que el pueblo se había mezclado, los varones se habían mezclado con mujeres cananitas, pero también habían recibido y habían ejercido muchas de las prácticas que las escrituras no aprobaban. Entonces fue una decisión completamente dura el poderse purificar y el poderse apartar. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es tan viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios había taladrado tanto el corazón de Esdras, que él se sentía triste de saber lo que el pueblo de Israel había llevado a cabo. Pero mientras Esdras oraba y lloraba y confesaba el pecado delante del Señor en el templo, dice que se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraban amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando la palabra del Señor, cuando la Torá, la Escritura llega a nuestros corazones, causa un impacto tan poderoso que nos da la unción y el poder de transformar y de obrar conforme a la palabra. Porque ellos oyeron la palabra del Señor, supieron que estaban mal, supieron que estaban en desobediencia, y entonces ellos dijeron: haremos conforme a la palabra del Señor. Y ellos comenzaron a despedir a las mujeres cananitas y las comenzaron a sacar del territorio de Israel, para que no cayera tragedia sobre el pueblo de Israel. Pese a que posiblemente amaban a esas mujeres porque habían tenido hijos con ellas, ellos decidieron despedirlas e intentar corregir el mal que habían hecho en desobediencia a la Escritura. ¿Qué es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo dejar, a pesar que nos gusta, pero que sabemos que está mal, que va en contra de las Escrituras? Y esto prácticamente yo lo quiero dirigir a los jóvenes, porque aquí lo que encontramos, y la enseñanza espiritual aquí es de que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que si que le queremos servir, le queremos amar, queremos andar conforme a su palabra, conforme a su mandamiento, es que tenemos que dejar y hacer a un lado todo aquello que va en contra de su palabra. Tenemos que dejar todo aquello que le deshonra, todo aquello que no le glorifica, todo aquello que no exalta el nombre divino. Todas esas prácticas, todas esas cosas que no son aprobadas en las Escrituras y reprobadas en muchos mandamientos, cuando tú quieres demostrar tu amor a Dios, obedeces el mandamiento y te apartas de inmundicia. La Escritura dice que se aparte de inmundicia todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces nosotros no podemos estar en luz y al mismo tiempo hacer las obras de las tinieblas. No podemos decir amar al Todopoderoso y andar conforme las costumbres y las tradiciones de este mundo, porque Dios desea que hagamos una diferencia entre lo que es santo y entre lo que es inmundo. Y entonces aquí encontramos nosotros en Esdras capítulo 10 que el pueblo entendió en hacer la diferencia. Si la Escritura decía que no se unieran en yugo desigual con los incrédulos, con los impíos, con los cananitas, entonces ellos dijeron: es el tiempo de rectificar.
Es el tiempo de hacer las cosas diferentes. Ahora piensa, ¿cuándo es el tiempo que nosotros vamos a rectificar? Porque muchas veces en el cristianismo, los jóvenes cristianos ahí van y se casan que con la católica, que con la impía. Cuando Dios está diciendo claramente, no te unas en yugo desigual, no hagas como las naciones, no seas como los gentiles, tienes que ser completamente diferente, porque hemos sido nosotros llamados a ser parte del pueblo del Todopoderoso, un pueblo especial, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. El libro de Esdras, amigos, no es solamente un libro que habla de reconstrucción, de ladrillos y de grava y de arena. Ese es un mensaje poderoso para nuestros tiempos. Es un mensaje de restauración para la iglesia. Es un mensaje de restauración para todo el pueblo de Israel. Es el tiempo de restaurar todas las cosas. Dice el libro de Hechos, capítulo 3, 21, que los cielos retendrán a Yeshua hasta que todo sea restaurado, hasta los días de la restauración. Entonces Esdras nos enseña que a pesar que por mucho que nos apartemos de los mandamientos y cada uno anda en su terco corazón, hoy es el tiempo de anunciar a la casa de Israel, a la casa dispersa de Israel, que es el momento ideal para volver al Padre en obediencia. Dios nos está otorgando la bendición y la oportunidad, así como le otorgó a los judíos la bendición y la oportunidad de arrepentirse y de volver a sus caminos a Jerusalén. Dios nos está ofreciendo la oportunidad a través de su Espíritu Santo, de su Ruach, que volvamos en obediencia a su palabra y podamos descansar en su poderosa gracia. Dios está diciendo de ti y de mí que ya no ignoremos más sus mandamientos, sino que pongamos todo nuestro corazón y todo nuestro ser en obedecer lo que su palabra dice. Yo deseo de todo corazón que este estudio bíblico venga a tocar tu corazón y que entendamos que estamos en días de restauración, que Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tu corazón, pero lo que Dios está también interesado en restaurar es tu identidad, no como un gentil más, no como un ajeno al pueblo de Israel, sino que comprendamos lo que las Escrituras dicen en Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante, que nosotros cuando éramos gentiles estábamos lejos, apartados de la ciudadanía de Israel, de los pactos y las promesas, pero que ahora por medio de Yeshua el Mesías hemos sido parte del pueblo santo de Israel, injertados en el olivo natural, y que por lo tanto toda reprensión y bendición hacia el pueblo de Israel es reprensión y bendición para nuestras vidas. Que el Padre los bendiga en gran manera y yo espero verlos muy pronto en el siguiente estudio del libro de Nehemías. Bendiciones para todos y shalom.